todos los países utilizamos la metodología de la Organización Internacional del Trabajo. Existe una conferencia internacional de investigadores del tema de trabajo que se reúne hace más de 100 años y ellos definen cuál es la metodología que se va a utilizar para la medición de la fuerza de trabajo. Entonces, esto hace de que independientemente de la actividad, del movimiento económico, de las características muy propias de cada país, también tengamos una metodología común. Es allí la riqueza de ser parte de esta conferencia de especialistas en el tema de trabajo. Por supuesto, nosotros somos parte de eso y también compartimos mucha experiencia en el seno de la Conferencia de Estadística de las Américas, que a instancias de Naciones Unidas nos reúnen a todos los países de América Latina y el Caribe en este foro también donde hay grupos de trabajo y un grupo especializado del grupo de trabajo. Entonces, es así que son comparables nuestros datos. Nosotros medimos la fuerza de trabajo, que a su vez tiene varios componentes. Para entender lo que pasa en la fuerza de trabajo, hay que saber que esto tiene otra de sus subcomponentes, como por ejemplo el desempleo, la subocupación por insuficiencia del tiempo, también esta condición que se dio como inactivos circunstanciales por motivos de la pandemia, ¿verdad? Y recordemos de que, en el Paraguay el primer caso de COVID se dio el 7 de marzo del año 2020. A partir de ese momento, el gobierno ha promulgado decretos, el Poder Legislativo también leyes que tenían que ver con, digamos, mitigar los efectos de la pandemia. Y allí fuimos, por ejemplo, en el segundo trimestre del año 2020 a una cuarentena de fase 0 que se dio en llamar, en donde nos pidió el gobierno que nos quedemos en nuestras casas y eso tuvo un efecto económico. Ahora tuvimos 37 días de cuarentena de fase 0 y ahí se resintió también la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y surgieron un poco algunos fenómenos, ¿verdad? Si bien había gente que quería salir a buscar trabajo, no podía porque no tenía medios digamos, de cómo moverse o la economía como estaba parada, los locales estaban cerrados. Entonces, ¿qué hizo la gente? Ese que era empleado y no podía trabajar, algunos tuvieron un subsidio del IPS y otros se volvieron independientes, se volvieron cuentapropistas, ¿verdad? Empezaron a vender cuestiones que tenían que ver con salvaguardar un poco el tema sanitario, ¿verdad? Desde tapabocas hasta, por ejemplo, qué sé yo, alcohol en gel, o todos vimos ahora este fenómeno también de los deliveries, ¿verdad? Entonces la gente medio que se reinventó debido también a la pandemia, ¿verdad? Y también eso gradualmente se fue abriendo y reactivando la economía. El segundo, el tercer trimestre, el cuarto trimestre, y digamos que el gobierno también fue facilitando fases o levantamientos de esa cuarentena total gradualmente. Eso también verificó un movimiento económico a la alza, ¿verdad? Y así podemos decir que finalmente, si bien existe un convenio de un contexto de pandemia bastante desafiante en lo económico, también la gente se reinventa dentro de lo que es la fuerza de trabajo. El estar en un contexto de pandemia también nos obligó a volcarnos a una metodología del máximo uso de la tecnología de información y comunicación, ¿verdad? Ese segundo trimestre del año 2020, que fue el más duro por las cuarentenas y demás, nosotros fuimos a una metodología de llamadas telefónicas, registración en tablets, en computadoras, en PC, ¿verdad? Entonces, en este año, si bien lo que acabamos de hablar es el informe del primer trimestre del año
2021, en donde tenemos prácticamente el 14,5% de la población en edad de trabajar prácticamente afectada. Volvimos a una metodología telefónica, ¿verdad? Esto también es posible gracias a la ciudadanía. Gracias a la ciudadanía que nos da su información, nos da su número de teléfono y podemos hacer, digamos, el muestreo por paneles, ¿verdad? O sea, replicamos lo que se hizo en un trimestre del año pasado, replicamos este año y así tenemos la información. Los cortes son trimestrales, o sea, enero, febrero, marzo, tenemos el primer corte, reportamos el primer trimestre. Ahora estamos cerrando el segundo trimestre del año, ¿verdad? Por supuesto, abril, mayo y junio. Al término del mes de junio cerramos el segundo trimestre y posteriormente, luego de 20 días en donde se normalizan, se validan, se analizan, se procesan los datos, salimos con el segundo trimestre, ¿verdad? Para el tercer trimestre ya estamos planificando volver a esa metodología presencial. Entonces vamos siempre con los cuidados que tiene los cuidados sanitarios, que hemos consensuado un protocolo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para salvaguardar la seguridad sanitaria tanto de los hogares que visitamos como de nuestros compañeros. Estamos ya implementando para el tercer trimestre una modalidad, una metodología de visitas presenciales. Nos damos cuenta de que en este contexto de pandemia ha sido fundamental contar con datos oportunos, con datos de alta calidad, y es así que venimos trabajando también con la Presidencia de la República, específicamente con la Unidad Técnica del Gabinete Social, también con el Ministerio de Hacienda, también con el Ministerio de Salud, por supuesto, ¿verdad? Y estamos monitoreando un poco el comportamiento de la población. Y hay un dato llamativo en este contexto de pandemia. Generalmente la incidencia de enfermedades de personas, o sea, la gente que te decía que estuvo enferma o se accidentó o acudió a un centro de asistencia médica, generalmente en un año promedio rondaba el 38, 40, 42%. Hoy, en época de pandemia, eso ha caído a un 18%, y esa cifra se mantuvo en el 2020, en el segundo, tercero, cuarto trimestre. Ahora en el primer trimestre seguimos en un 18% de incidencia de enfermedades. O sea, la gente no está diciendo que se enfermó menos, acudió menos a un hospital, pero sí, evidentemente que la letalidad del COVID es alta, y por eso es que vemos tanta repercusión también en los medios de comunicación. Entonces, todo esto nos lleva un poco a la conclusión de la importancia de contar con la información de manera oportuna y de gran calidad.